No todo miedo avisa de un peligro real. Algunos avisan de una historia que te contaste hace tiempo y que dejaste de cuestionar. Y esos son los más costosos, porque se sienten exactamente igual que los otros. Llegan con la misma intensidad, con la misma urgencia, con la misma capacidad de tomar decisiones antes de que puedas examinarlos. Y mientras no aprendas a distinguirlos, los dos gobiernan igual. Cuando le dijeron a Carmen que iba a reorganizar su área y que había una posición nueva de coordinación disponible, lo primero que hizo fue calcular quién más iba a aplicar. No si ella quería el puesto, quién más iba a querer. Esa consecuencia tan automática que ni la notó decía algo. Carmen lleva 7 años en la empresa. Conoce los procesos mejor que nadie en su equipo. Ha resuelto situaciones que sus compañeros no sabían cómo manejar. Su jefe la consulta cuando algo se complica. Y aún así, su primer movimiento ante una oportunidad fue mirar a los lados para calcular si tenía chance antes de decidir si la quería. Lo que siguió fue predecible, una vez que lo ves desde afuera. Pasó 3 días analizando si aplicaba o no. Habló con 2 amigas que le dijeron que sí. Habló con su pareja que le dijo que definitivamente. Buscó razones para convencerse de que algo en el fondo ya sabía, pero que no necesitaba que le confirmara desde afuera porque desde adentro la respuesta llegaba con demasiado ruido. El ruido era el miedo. No a no obtener el puesto, a obtenerlo y no estar a la altura. A que la promovieran y entonces quedara en evidencia algo que lleva años sospechando sobre sí misma, que lo que hace bien lo hace bien porque el contexto se lo permite, no porque ella sea genuinamente capaz de más. Ese pensamiento nunca lo dijo en voz alta, pero gobernó esos 3 días con una precisión que ningún análisis racional podía igualar. Hay algo que vale la pena entender sobre este tipo de miedo antes de seguir. El miedo que avisa de un peligro concreto tiene una textura específica. Es proporcional al estímulo. Señala algo verificable. Y cuando el peligro se resuelve o pasa, el miedo también se va. El miedo que viene de una creencia limitante funciona diferente. Llega antes de que haya información suficiente para justificarlo. Es desproporcionado respecto a lo que realmente está en juego. Y no desaparece cuando el peligro pasa porque nunca estaba respondiendo al peligro. Estaba respondiendo a la historia. La historia de que quizás no es suficiente. De que el éxito que ha tenido podría ser circunstancial. De que algún momento alguien va a notar la diferencia entre lo que proyecta y lo que cree que es. Ese miedo no informa, protege. Y lo que protege no es a Carmen de un fracaso real. La protege de descubrir que la historia que se contó sobre sí misma no era tan verdadera como creía. Hay algo que una conversación con alguien que la conoce bien le dejó pensando durante días. No fue un consejo, fue una pregunta. ¿Qué evidencia tienes de que no puedes con esto? No lo que temes, lo que tienes. Carmen se quedó sin respuesta. No porque la pregunta fuera fácil, sino porque cuando intentó responderla con honestidad, lo que encontró no fue evidencia, fue interpretaciones, momentos del pasado leídos desde el filtro de la creencia. Y eso fue suficiente para que algo se moviera, no para que el miedo desapareciera, para que dejara de ser el único que hablaba en esa conversación interna. En 2 de Timoteo 1:7 hay algo que aplica exactamente aquí. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dominio propio, no ausencia del miedo. Eso importa porque la ausencia de miedo no está disponible, pero nadie que está intentando algo que le importa. Pero el dominio propio sí, la capacidad de no dejar que el miedo tome decisiones antes de ser examinado. Y examinar el miedo no significa analizarlo hasta que desaparezca. Significa hacerle la pregunta que Carmen tardó en hacerse. ¿Qué evidencia tienes de lo que señalas? No lo que temes, lo que tienes. Esa pregunta no resuelve el miedo, le quita el monopolio sobre la decisión. Carmen aplicó el puesto. No porque el miedo desapareció,
porque encontró que cuando le pedía evidencia concreta de lo que señalaba, el miedo no tenía tanto como parecía. Lo que tenía era antigüedad. Llevaba mucho tiempo operando sin ser cuestionado, y esa antigüedad se había convertido en autoridad. Una autoridad que nunca se había ganado con evidencia real, solo por repetición. Hay algo en ese patrón que vale la pena quedarse pensando. ¿Cuántas decisiones de los últimos meses estuvieron gobernadas por un miedo, que nunca se presentó evidencia real de lo que señalaba? ¿Cuántas veces las conversaciones internas ganó antes de que pudieras pedirle que justificara lo que estaba diciendo? No para castigarte por eso, para saber que la próxima vez, antes de que el miedo decida, tienes derecho a hacerle una pregunta. ¿Qué evidencia tienes? Y si no tienes respuesta clara, eso también es información. No todo miedo que sientes te está protegiendo de algo real. Algunos te están protegiendo de descubrir que la historia que te contaste sobre ti mismo era más pequeña de lo que eres. Antes de dejar que decida, pregúntale qué evidencia tiene. Si no responde con claridad, ya sabes lo que eso significa. Esto fue 7 minutos para crecer. Mañana seguimos.